Crónicas de espanto. Encerrados con el terror también, acechando a las mentes fuertes y débiles del universo de internet, de los podcasts, de aquellos escuchas amigos de las buenas historias de terror y crimen del meritito México. ¡Ajúa! Comenzamos. Y es un tema que cobra relevancia sobre todo en los últimos años. El que como sociedad nos observemos nosotros, a quien está a nuestro lado, a nuestros seres queridos, a aquellos que decimos que tratamos bien, convencionalmente, normalmente. Huelga decir las evidencias del machismo y del maltrato hacia la mujer, del cual arrastramos todavía secuelas culturales que nos resultan difíciles de medir y aún peores de erradicar. De eso va esta historia, de mujeres maltratadas, de arranques de furia, de que el dolor produce ira y la ira causa daño a veces hasta la muerte, de que la gota que derrama el vaso se convierte en un río de sangre que corre sin parar. Les presento la historia de esta noche, catalogada por algunos de los reporteros gráficos de la Ciudad de México como uno de los asesinatos más crueles. Valdrá la pena decir que en esta época del crimen organizado, a la orden del día, quizás debiéramos de ponerlo en un lugar diferente. Pero Trinidad Ruiz, señora de esas tradicionales, de esas que venden comida para sobrevivir, que sufren maltrato consuetudinario de parte de parejas que realmente no han sido aceptadas del todo, pero que la rutina convierte en una parte indispensable del ecosistema propio, de repente provocan un arranque de furia, una acción incontrolada. Y la típica mujer que quizás vendía tamales de forma inocente afuera de una panadería se convierte en una asesina que ha pasado a la historia. Nada mejor que esas frases reflejan el centro de las acciones de nuestra querida, odiada, recordada o temida, usted escoja, Trinidad Ruiz, mejor conocida como la tamalera. Y como ya les comenté, en el bullicio de la Ciudad de México, era hasta cierto punto normal que por ahí, por la colonia Portales, entre tanta gente que caminaba, entre esperar el metro, los coches que cruzaban, en la panadería La Tapatía, nos encontramos a una señora de gesto adusto, de complexión delgada, de mirada perdida, de pocos amigos, pero no porque ella no quisiera más, de algo que le secuestraba el alma, de una especie de tenaza invisible que oprimía su corazón, o de una fiera que estaba contenida dentro de una jaula de alta seguridad. El desenlace no es el mejor ni el más feliz. Podías irle a comprar tamales, pero los tamales, dirán algunos, son como las salchichas. No siempre sabemos de qué están rellenos.
o cómo se hicieron. Pero de eso va esta historia. Comencemos por la evidencia. Comencemos por el desasosiego de la colonia Justo Sierra, parte sur de la Ciudad de México, cuando los vecinos, ahí de la calle Sur 71, notaron que de un lote baldío emanaba un pestilente olor que volvía el ambiente completamente irrespirable. Cerca había una granja avícola y ellos supusieron que eran unos pollos en descomposición que no se tomaron la precaución de enterrar. Y terreno normal, como en cualquier ciudad en crecimiento de los años 70, abandonado, utilizado por vendedores ambulantes, por gente que iba de paso para cortar la esquina, uno que otro teporocho que resolvía sus necesidades corporales y como, claro, basurero público. Y por ahí del 19 de junio de 1971, un empleado de limpia pública encargado de recoger la basura en ese cuadrante, en ese sector de cuadras, disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron, efectivamente, que echara una vuelta a un costal que estaba ahí que apestaba, que olía como a carne podrida. Dos mujeres lo acompañaron y entraron al terreno con las mujeres y le dieron un par de pesos al barrendero para que recogiera esa basura pesada. Llegó la corriente de viento. Ellos caminaban hacia donde estaba el bulto. El aire putrefacto penetró en sus narices y los hizo retroceder de repente. El trabajador y las mujeres, un tanto asustados, pero intrigados, tapándose la nariz con un pañuelo, se acercaron hacia el costal, que rezumbaba de moscas. Las mujeres se quedaron un poco atrás, y el barrendero, acostumbrado a los malos olores que emanaba semejante acervo de carne putrefacta, cosa que ellos no sabían, tocó con sus manos el costal, de más de 1 metro de largo y que decía con azupo maíz y frijol. Esperaba tocar un pico, unas patas de pollo, partes pequeñas, y al intentar abrir el costal y empezar a romperlo poco a poco, el hedor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía, pero sintieron un estremecimiento interior. Algo raro estaba dentro. Salió. No quiso quedarse más tiempo. Se asustó. Corrió. Llamó a la policía. Algo andaba mal. Esperó. Sudando. Esperó. Esperando lo peor. Soñó. Pero esperó. Llegaron los policías. Y el barrendero les expresó lo que había visto, lo que había olido. Cubiertos con bufandas, los policías preventivos procedieron a descoser el costal, del que moscas verdes brotaban y brotaban. Uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, agarrando, diríamos así, la hebra para que saliera de repente algo que no esperaban. Que no esperaba incluso el barrendero, que todavía esperó para ver qué es lo que había adentro del costal. Nada menos que un pie humano protegido por un calcetín azul. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron los policías que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. ¿Cuál fue el macabro hallazgo? 2 piernas separadas de un tronco decapitado. El fotógrafo se dio vuelo. El fotógrafo de la jefatura, valga la repetición, tomó decenas de fotografías. Buscaba y rebuscaba la cabeza sin resultado. El agente, la autoridad mayor, ordenó que inspeccionaran el predio, que removieran la tierra, que vieran en los montículos de basura, sospechando que quizás la cabeza podía estar enterrada en alguna parte,
y empezaron un poco a remover y a quitar cosas con una búsqueda que resultó infructuosa, a más inútil. Peritos dactilográficos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno, cambiando el féretro temporal de ese hombre, de ese varón de complexión robusta, a una esencia de petróleo, a plástico. Y lo trasladaron, quién sabe por qué, a una ambulancia de la Cruz Verde y de ahí directo al servicio médico forense. Con las huellas lograron la identificación. El cuerpo nada menos era de un peluquero de 53 años, pero con varios nombres, o sea, antecedentes delictivos. Escoja usted: Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón, Pablo Ramírez Gallegos. Por allá de 1937, en su juventud golpeó a un hombre, siendo enviado a la cárcel por el delito de lesiones. 6 años más tarde, en el 43, ingresó en prisión y fue procesado por lesiones y estupro. Atacó a una niña a la que causó serias y dolorosas lesiones. Quiso darse de alta como policía, fue rechazado por sus antecedentes. Y a partir de 1968 trabajó como peluquero en el Distrito Federal. Pablo, su nombre real, era tipo atlético, de 1,80 de estatura, moreno, semicalvo, facciones duras y toscas. Había estudiado hasta tercero de primaria. Curiosamente abstemio, no fumador, pero gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. No queremos imaginarnos el proceso por el cual pasó de la vida al más allá. Pero de acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Eso lo demostraron las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas. Los legistas decían que por lo menos 2 personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. Uno de los peritos expresó una frase digna de pasar a los anales de la historia del México moderno. Es la primera vez que veo un asesinato como este. Los judíos y los aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio. Y qué paciencia tenían los verdugos para cerrarle las piernas. Total que con el archivo más completo que tenían de la persona victimizada, los agentes de la División de Investigaciones fueron a la calle República en la colonia Portales en busca de la familia del occiso. El peluquero allá por 1937 había informado que su domicilio era ese de la colonia Portales. Los vecinos fueron indicando que Pablo se había mudado 6 meses antes y que al parecer su esposa era una mujer que vendía tamales en la vía pública. Los agentes preguntaron e indagaron y la mujer respondía al nombre de María Trinidad Ruiz Mares. Vendía su mercancía frente a la panadería La Tapatía. Vivía en la calle de Pirineos número 15. Hasta ese lugar, en coche y como pudieron, arribaron a una casa semiderruida situada en una calle con poco tránsito, repleta de niños que jugaban con su mochila bajo el brazo para ir a la escuela o para regresar según el turno. 3 agentes dirigidos por el mayor Jesús Gracia llegaron y tocaron la puerta. En el interior se hallaba una mujer de pie junto a una mesa de madera, planchando ropa. El toquido de los agentes hizo que ella saliera. A continuación, transcribo el diálogo acompañado de algunas de las expresiones y de las descripciones de la situación que podrían ponerle usted los pelos de punta. ¿Qué se les ofrece?, preguntó secamente. ¿Es usted Trinidad, la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez? Sí, señor. ¿Dónde se encuentra él? Trinidad palideció. La mujer de 45 años, morena, de trenzas largas,
de rasgos indígenas otomís, les contestó con una voz cortante, seca y nerviosa. No sé. Se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. ¿Tiene idea de dónde lo podemos localizar? No, señor. Con frecuencia deja de venir a la casa. Tal vez no dilate. Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si tenían que comunicarle a Trinidad la infausta noticia ni cómo podría reaccionar, o si ella era una sospechosa a la cual tendrían que investigar. Asusados e intuidos por la rigidez y frialdad de la tamalera, supusieron que estaba en condiciones de soportar la información. Señora, su esposo está muerto. Trinidad no se movió, no masculló palabra, no se inmutó. Poco a poco cerró los ojos, temblaron sus labios, un pequeño rictus de su boca empezó a notarse, y los policías estaban a la expectativa. ¿Va a estallar en llanto? ¿Va a gritar? ¿Se va a desmayar? ¿Se va a conmover? No, todo lo contrario. Permaneció impasible, indiferente, y de repente surgió un brillo en los ojos. Declaró después un agente. Malignamente los ojos reflejaban un rencor de siglos. ¿De siglos? Eso lo dijo el agente. Pero sabemos que de años. Ellos intuyeron que Trinidad tenía conocimiento del suceso. Y el agente Valderas le dijo: acompáñenos a la jefatura de policía. Trinidad guardó silencio. No preguntó a los investigadores por qué debía ir a ese lugar. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, pues el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija recostada en la cama, que leía un cuento e iba a apagar el radio. Curiosamente, el radio anunciaba el fin de la novela Los huérfanos de la XCW. La niña se asustó a conocer la muerte de su padrastro, pero se asustó más todavía cuando vio que su progenitora era conducida a la jefatura. El diálogo continúa, y el comandante Godínez la interrogaba. Cuéntenos si su esposo tenía enemigos. Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana y cuando se quiso retirar del negocio lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de esos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la arena Coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado. ¿Tenía usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció por unos momentos. Pensó lo que iba a decir, y con el corazón en las manos y la voz entrecortada, afirmó: sí, señor. ¿Sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle de Zapata, cerquita de donde vendía yo los tamales. En una ocasión me llevé a mis hijos a pelar, Guillermo, Reina y Mario, y él me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana el peluquero hasta Pirineos 15, y que de esas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad hasta que se fueron a vivir juntos. ¿La aceptó con sus 3 hijos? Sí, señor. Hasta ese momento los agentes pretendían saber algo más sobre el peluquero. Sospechaban que había sido asesinado por cuestiones sentimentales, pero querían definitivamente aclarar la situación. Señora, le preguntamos si usted sostenía frecuentes riñas con él. ¿Podría contestarnos? Se puso nerviosa. Los orígenes de la mujer determinaban la calidad de sus respuestas. Originaria de Tequisquiac, Estado de México, paupérrimo caserío con canal de aguas negras, sí, a menudo peleaba con el peluquero y le indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños, por cualquier cosa les pegaba con lo que tuviera a la mano. Dijo Trinidad que en la última discusión que tuvieron, el peluquero le manifestó que se separaría y que se iría con otra mujer. Y terminó casi de confesar un crimen.
respondiendo lo siguiente: eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se la pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales. Solo me dejaba 15 para el gasto. Por las noches iba al cine, al box o a las luchas, y además les pegaba a mis niños, cosa que me daba mucho coraje. Por eso lo asesinó. La mujer se quedó callada. Dudó al principio, pero después, fuera de toda duda, miró al policía y respondió: sí, señor, por eso lo maté. Lo merecía. Cuéntenos cómo sucedió todo, terció el mayor Gracia. Como confesando un crimen, como esperando la absolución, como clamando por piedad del misericordioso que está en lo alto. Con esa tranquilidad que le da el haber confesado, Trinidad narró que el sábado los niños estuvieron brincando sobre la cama y ensuciaron la ropa limpia, lo que molestó a Pablo, quien tomando un palo los golpeó salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo, y además los mandó a dormir sin cenar. Eso me dio mucho coraje. Le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo: ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos. Lárgate con ellos. Me conseguiré otra mujer y nos separaremos. Trinidad le pidió un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía. Agregó la tamalera que una vez que le prestaron el hacha, Pablo estaba en calzoncillos. Cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo. Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos y al verlo medio dormido, sacó un bate que tenía guardado y le asestó un golpe en la cabeza. Oí que se quejaba, como que roncaba, como que no sabía si se movía o no. A continuación le di otro golpe en la cabeza y quedó como muerto. Yo estaba como loca, le di otro pensando que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande de la Conasupo y traté de meterlo ahí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Pero él se seguía quejando. ¿Quién le ayudó? Nadie, señor, yo sola hice todo. Nadie me ayudó. ¿Qué hizo después? Pues luego quise meter el costal al cuerpo y fijé es que la cabeza no cabía, por eso también la corté. Cosí el saco con istle, la cabeza la puse a hervir. ¿Quién la ayudó? Nadie, señor, nadie. Esa es la verdad. ¿En qué tiempo hizo todo esto? No sé, señor, tal vez en 2 horas, no sé muy bien. En su declaración a la policía, la tamalera les dijo que tenía 2 hijos mayores de edad, María Elena, ya casada, y Pedro, de 17 años, ex carnicero y carpintero. Luego de escuchar la breve confesión de Trinidad, el jefe policía ordenó de inmediato la detención de los 2 muchachos, que horas más tarde fueron presentados en la jefatura. Conducidos a la oficina del comandante, mirándolos fijamente a los ojos, les preguntó: jóvenes, estamos investigando un homicidio. Les suplico que se conduzcan con verdad. A continuación ordenó el comandante que Mario, el hombre, permaneciera fuera mientras era interrogado el hijo de la acusada. Negó haber participado en el descuartizamiento y afirmó no haberse dado cuenta de cómo y cuánto sucedieron los hechos. El yerno de la ex vendedora también rechazó los cargos y sostuvo que cuando ocurrió el crimen él se encontraba en otro lugar y pudo demostrarlo. Entonces la policía volvió a interrogar a Trinidad y la presionaron diciéndole que si confesaba y delataba a sus cómplices serían 20 años de cárcel, pero si no serían 40 años. Ella no se dejó intimidar. Incluso ante los periodistas repetía sin cesar: yo soy la única responsable. Que me castiguen con 40 años o los que sean. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto. Pero los detectives dijeron a los periodistas que Pedro, el hijo mayor, había confesado haber asesinado a un hombre en Chalco y en distintas ocasiones amenazó al peluquero con matarlo y decapitarlo.
Por otra parte, al ser interrogado por los reporteros, el muchacho dijo haber sido torturado para confesar su intervención en el truculento homicidio. La policía amenazó a la tamalera diciéndole que su hijo Pedro ya había confesado y que le esperaban como sea 40 años de cárcel. Trinidad, indiferente, repetía que nadie la había ayudado, que ella solo respondería ante la justicia, sola y solo ante la justicia. Total que ante esta declaración, tanto el yerno como el hijo fueron puestos en libertad. El quebrantado cadáver de Pablo, el maltratador, el violento, aún estaba en el CEMEFO y los peritos médicos deseaban vehementemente rendir un informe, aunque no se explicaban cómo una sola persona había logrado descuartizar un cuerpo de un hombre robusto de 1,80. El criminalista Sergio García Ramírez decía: miente esa mujer. El interrogatorio proseguía. ¿Qué hizo usted para descuartizarlo? O mejor dicho, ¿qué hizo después? Ella declaró que lavó muy bien la sangre que se derramó del cuerpo, que escondió su ropa bajo el colchón, que limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo, que depositó la cabeza en un bote alcoholero de 20 litros, que guardó en el costal el resto del cuerpo, lo ocultó debajo de la cama para que nadie lo viera. Y tratando, esto sí es digno de una historia que incluso ya se publicó, se grabó, se divulgó, que tratando de aprovechar el cuerpo, le arrancó trozos de la carne de las piernas y usó esa carne como relleno para los tamales que vendió en los días siguientes. Así se ahorró un dinerito. Mucha gente comió carne humana sin saberlo. Cuando se supo este detalle, se comenzó a circular el típico chiste en la Ciudad de México que en él se afirmaba que los tamales en los cuales ella vendía podía aparecer un dedo. Pero no era cierto porque era carne de las piernas. Y esto no era lo peor. Porque en medio de esta radionovela, de esta escena tétrica, una mujer que nunca proporcionó su nombre se presentó en el CEMEFO a reclamar el cuerpo del peluquero y sus pertenencias. 2 compadres suyos testificaron que Pablo era taciturno, no adicto y tranquilo, pero sus anteriores ingresos a prisión delataban una actitud contraria. Apasionado por la lucha libre, no se perdía ningún combate de los hermanos Shadow. Y también decía ser amigo de Mil Máscaras y René Guajardo. Trasladada, le aseguró a la policía que su marido tenía a otra mujer con la que se gastaba el dinero que con sacrificios ganaba ella en su venta de tamales. Que incluso, relacionando los hechos, la tamalera, cortésmente, dijo que un tal Agustín le ofrecía matrimonio, pero ella lo rechazaba. Porque incluso cuando los inspectores o los policías se acercaban para pedirle la mordida, el tal Agustín la defendía y le pagaba 1 o 2 pesos, era bondadoso. Tal vez con él me hubiera ido mejor. Los agentes que fueron comisionados para realizar una inspección en la casa de Trinidad encontraron ahí la cabeza. Aunque la mujer negó haber estrangulado a su marido, la policía aseguró que así lo hizo porque había claros signos de asfixia. Trinidad fue consignada ante el juez 12 e internada en la cárcel de mujeres en Iztapalapa por delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina, profanación de cadáver. Rindió su declaración ante el juez en julio del 71, aunque decía estar arrepentida y que mató por el maltrato a sus hijos. Deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo, me dio miedo, por eso le corté las piernas, la cabeza para que cupiera en el costal, y el lunes en la madrugada lo llevé allá afuera, lo subí al carrito que utilizo para vender los tamales, caminé hasta la colonia Justo Sierra dejándolo en el lote baldío. ¿Nadie la vio en el trayecto? Algunas personas que iban a comprar leche, pero ninguna se me hizo conocida. Se le designó un defensor de oficio, se le aplicó la pena mínima, pero el fiscal solicitó la pena máxima. La batalla entre el abogado de oficio que pedía pena mínima y el fiscal duró casi 2 años. Se dictó sentencia de 40 años de prisión por homicidio cometido como premeditación, alevosía, ventaja y traición, inhumación clandestina y profanación de cadáver. Ella no se inmutó y aunque se apeló,
le confirmaron la sentencia. Imagínense la mirada de las demás mujeres cuando ella iba entrando al penal. A las más desalmadas les parecía normal el hecho de asesinar a un individuo, quitarle las piernas y cortarle la cabeza. Alguien cree que ella debía estar trastornada de sus facultades mentales. La verdad es que eso nunca se pudo comprobar. Lo más que le podríamos decir era que tenía un gran coraje maternal. No quería comer, los primeros días se dedicaba a bordar. Murió en prisión y su historia se convirtió en leyenda. Hicieron películas en honor a ella o con su historia con más principales, incluso la serie de Mujeres Asesinas la tomó. Las víctimas del Dr. Cerebro también le han dedicado una canción y le llaman Doña Macabra en vez de llamarle Trinidad. Así es, amigos. Ustedes van por las calles de la ciudad en que vivan. Si viven en México, nunca será difícil encontrarse afuera de una farmacia, afuera de una tienda esas del O por O, como dirían allá en el sureste mexicano, o simplemente en los baldíos donde llega cualquier carrito de tacos, cualquier camioneta que fríe carnitas o una señora que vende tamales. ¿Están seguros de qué son esos tamales? ¿Están seguros de lo que compran y de lo que consumen? ¿No serán esos pedazos de masa testigos visibles de algún crimen que se oculta envuelto en hojas de maíz? Hay muchas mujeres que sufren y otras que pagan el sufrimiento con un dolor como el que Trinidad provocó. Así es, amigos, y esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, comenten, digan, asientan, disientan. Correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com, el cual también es PayPal por si quieren cooperar. Al proyecto en Patreon Crónicas de Espanto, a la página de Facebook. Hasta la próxima. Créditos al portal digital del periódico El Debate, al portal Capital México, a Escrito con Sangre, a las víctimas del Dr. Cerebro, Monstruos entre nosotros y el libro de En la senda del crimen.